Buenas tardes. Nos encontramos hoy en el despacho del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, quien es gestor cultural, escritor, editor, periodista y con una larga trayectoria de experiencia en cuanto a temas de libro, editoriales. Bueno, Juan David. Luna, muchas gracias por la invitación, gracias a Kira Medios y gracias a los compañeros que nos están ayudando aquí detrás de las cámaras a que esto ocurra. Gracias también por concedernos esta entrevista. Bueno, el Ministerio de Cultura ha ejercido presencia en los territorios colombianos, ¿no? ¿Cuál es la percepción desde el Ministerio por esa recepción en cuanto, digamos, a las comunidades, las ciudadanías con este tipo de proyectos? Diría que la presencia del Ministerio no es nueva en los territorios. Aquí ha habido gente que ha caminado el país desde el Ministerio desde hace muchísimos años. Decir lo contrario sería mentir. Yo creo que lo que hay es un cambio de actitud desde, digamos, las máximas autoridades del Ministerio, incluyéndome, en el sentido de que nos estamos desplazando el territorio o a territorios en todo caso excluidos, que no habían sido incluidos con decisión en la inversión pública colombiana. Y eso no es exclusivo de este ministerio, es de todos los ministerios en este país. Es plausible y no es una frase, digamos, por atacar al pasado, pero es evidente que en el relato colombiano, en la manera de invertir los recursos en Colombia, en la manera de contar a Colombia y entender a Colombia, pues se quedó una gran cantidad de gente por fuera. Y en ese sentido nosotros pues hemos tomado la decisión, obviamente desde las culturas, las artes y los saberes, de seguir las instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, de invertir con decisión en los territorios excluidos, empezando por supuesto por el Chocó, el litoral pacífico, Nariño, Cauca, toda la Amazonía, Putumayo, Guainía, Arauca, Catatumbo, los sures del Caribe y la Guajira. 47 billones de pesos que le dio el presidente a las culturas, las artes y los saberes este año, y que tienen que ir a estas personas, a estos gestores y a estas organizaciones populares, culturales de base, para que entendamos algo. Sin inversión y sin confianza en estos territorios, el país no va a cambiar. El país que se ha transformado gracias a la inversión y a la confianza es el país andino. De todo caso, obviamente hay marginación, las ciudades tienen complicaciones, pero cuando uno va a los territorios del litoral pacífico y encuentra que ni siquiera tienen acueducto, ni siquiera tienen condiciones básicas, uno se pregunta qué ha pasado aquí después de 200 años. Ese es un problema también cultural y es un problema que queremos pensar desde el Ministerio de las Culturas. Perfecto. Hay un tema, digamos, desde el gobierno, que es el tema de cultura de paz, digamos, proyecto bandera, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué se ha trabajado en torno a esto y cuáles han sido las dificultades, pero bueno, también los logros? Pues la cultura de paz yo diría que es un llamado que tiene este ministerio desde su propia creación y desde que existía como Colcultura y desde que existió como Instituto de Cultura en el Ministerio de Educación y desde todo lo que se ha hecho en gestión cultural en el país. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo el mensaje que puede dar las culturas, las artes y los saberes en el país es que hemos sido resilientes, resistentes, comunidades de cuidado que han entendido una lógica distinta de existir en los territorios colombianos. ¿Qué es una lógica distinta de existir en nuestros territorios? Si ustedes van al litoral pacífico, a la Amazonía, al Catatumbo, lo que ustedes encuentran son organizaciones de gestores culturales organizadas, haciendo un destino artístico, cultural en el territorio, y que no han sido cooptadas, por ejemplo, por las mafias. ¿Por qué? Uno se pregunta, no es que el arte salve a nadie de la guerra, a uno lo salva un espíritu y una necesidad, ¿verdad?, de responder ante la realidad con otras herramientas. En ese sentido, el reconocimiento de esos miles de gestores en el territorio, de personas que trabajan por la cultura, de sabedores, de comunidades indígenas, de poblaciones afro que se han cuidado entre sí, hacen parte de esa necesidad de nosotros de decir la promoción y el corazón de este ministerio tiene que estar comprometido con eso que llamamos cultura de paz. La cultura de paz en todo caso no es el llamamiento de unos artistas para que vayan a acompañar unos procesos de paz o que vayan a atender a una población. La cultura
cultura de paz es una construcción cotidiana. Cuando pensemos y cuando entendamos en este país que las culturas, nosotros no estamos por fuera de la cultura, no vivimos por fuera de la cultura, no es un adorno de la realidad como cree mucha gente. Todos pertenecemos a una cultura, nos guste o no. Sí. El reconocimiento de esas culturas y la posibilidad de entender cómo son esas culturas, cuáles son esos territorios, cuáles son los valores, a veces negativos, no tienen que ser valores positivos solamente. Ha habido unas culturas muy complicadas, las culturas, por ejemplo, de las narcoestéticas, las culturas que ha producido sobre los cuerpos de las mujeres el narcotráfico, las culturas extractivistas, lo que han producido sobre la naturaleza, las culturas de la eliminación de poblaciones enteras a través de la violencia. Esas son culturas que tenemos que pensar desde un ministerio como este y que hacen parte de un relato mucho más complejo a nivel nacional. Entonces, para no eludir ninguno de estos temas, lo que nos planteamos hoy es cuál es nuestro papel en la realidad nacional hoy y por qué no queremos seguir siendo solo el ministerio de las prácticas artísticas, de la administración de las convocatorias. Eso no es el fin de un ministerio. Un ministerio de las culturas tiene que incidir en los destinos políticos de un país. Un ministro tiene que plantearse esos destinos para conversar con todos los otros ministerios, con todas las poblaciones y decirles que si no experimentamos un verdadero cambio cultural, es decir, un cambio de mentalidad, es muy complicado que lleguemos a construir una convivencia y una paz. La paz no es firmar un documento en una mesa de negociación, ese es el comienzo de un acuerdo que se tiene que realizar en dónde y con qué, a través de la cultura. Y esa es la propuesta de Cultura de Paz, con una inversión importante en comunidades, en el reconocimiento de experiencias de cultura de paz que abundan en este país. Pongo un ejemplo, la comunidad de San José de Apartado es una comunidad que es modelo de cultura de paz porque ¿qué hizo en medio del conflicto? Creó un nuevo asentamiento para escapar de las balas de los paramilitares y la guerrilla, y a los dos grupos les dijo: ustedes no son bienvenidos aquí, nosotros vamos a protegernos, no les vamos a vender ni a unos ni a otros, ustedes nos van a instrumentalizar al conflicto. Al ejército también lo sacó, claro, han pagado un precio muy alto, son más de 400 muertos que han puesto, pero han de alguna manera resistido gracias a la implantación de una cultura económica entre ellos, de una cultura del trueque, de una cultura de la convivencia, de una cultura educativa, porque crearon de nuevo un lugar en el mundo. Eso hace la cultura nos ha conformado como civilizaciones, como comunidades, para lo mejor, insisto, y para lo peor. Ese papel definitivo de la cultura hoy es el que quiere ocupar este ministerio, y por eso estamos hablándole al país desde muchos lugares distintos, no solo desde el lugar de las artes y de las prácticas artísticas, sino el lugar de los saberes, por ejemplo. ¿Por qué no reconocemos los saberes como culturas profundas de lo que somos? Los saberes son la ancestralidad, los más de 60 pueblos indígenas que tenemos en este país, los afro, los negros, los palenqueros, los rom, que han estado por fuera del relato nacional. ¿Por qué no las incluimos con más decisión? Los saberes son las plantas medicinales, que no tienen por qué condenarse a ser señaladas de ser brujería o de ser teguas o de ser cosas que no son científicas, todo lo contrario. Las plantas medicinales son el principio de la medicina y de la industria farmacéutica internacional, es decir, es de allí que la industria ha sacado sus componentes para hacer sus drogas. Entonces, en ese sentido, el país le tenemos que proponer una nueva conversación cultural. ¿Qué hacemos con el problema de la coca en este país? ¿Seguimos insistiendo que hay que arrancar toda la coca? Es decir, ¿arrancamos todo a ver si solucionamos el problema? ¿O le decimos al país que la coca no es el problema? El problema somos nosotros, que es lo que hemos hecho con la naturaleza. La coca no es cocaína. El destino de la planta de coca puede ser un destino de derecho cultural, de planta sagrada, que se puede transformar en miles de cosas, en fertilizantes, en tés, en textiles. La hoja de coca sirve para muchas cosas, pero queremos condenar todo, la naturaleza, los ríos, que es la cultura de este país, a una visión positivista del mundo, a una visión extractivista del mundo, y contra eso yo creo que nos hemos rebelado muchos en este país, empezando por los jóvenes, que creo que son definitivos, no ahora, sino desde los años 70, cuando surgieron los principales movimientos estudiantiles, hasta estos últimos movimientos, que son un espejo de países que han resistido, las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales. Ahí hay una cultura. Gracias a esa cultura llega un gobierno progresista al poder, y es ese reconocimiento de esas culturas las que nos tienen hoy aquí también. Perfecto, gracias.
Bueno, hay otro tema, un poco Colombia, digamos, el gran potencial que justamente usted lo acaba de decir, es muy grande, el gran potencial creativo, de cultura, de saberes, de arte, es demasiado. ¿Cómo se vincula, digamos, estos sectores de arte, de cultura, también medios alternativos? Es muy complicado porque es un país muy grande, es un país que no tiene acceso a la información de una manera directa. Tenemos un problema de conectividad de casi el 50% en el territorio colombiano. Eso es un drama. La conectividad no es acceder a páginas de internet. La conectividad hoy es acceder a una realidad, a otra realidad que es igual de importante, es acceder al conocimiento, a comunidades de conocimiento conectadas, y tenemos la mitad del país por fuera de eso. Entonces, si a eso le sumamos, evidentemente, los problemas de comunicación de infraestructura, el Cauca, por ejemplo, que no tiene una comunicación entre la cordillera y el océano, el Chocó, que tiene el único departamento en Colombia que tiene 2 océanos y no tiene hoy la posibilidad de conectar esos 2 océanos, y eso nos haría una potencia. Son problemas, entonces, insisto, culturales. ¿Por qué la carretera entre Medellín y Quibdó colapsa con la tragedia como colapsó hace 2 meses? Por un problema cultural de que creemos que en esa carretera no es tan importante invertir como en otras. Entonces, ante esa emergencia de una cantidad de sensibilidades que llegan a este gobierno, que se hacen visibles gracias a este gobierno de una manera mucho más plausible, mucho más cotidiana, la sensibilidad afro a través de su vicepresidenta, de su ministra de Educación, la sensibilidad indígena a través de nuestra embajadora en Naciones Unidas, la sensibilidad LGBTIQ+, a través de los viceministerios que están creándose para ellos, la sensibilidad de las mujeres que salieron hace 5 o 6 días a llenar las calles masivamente de esta ciudad, y así sucesivamente, las sensibilidades sindicales que fueron perseguidas en este país y señaladas de terroristas y estigmatizadas y violentadas y exiliadas, las sensibilidades de los campesinos que han sido reconocidos como sujetos de derechos por el presidente Petro. Toda esa gran, de alguna manera, masa social o formas de sensibilidad social emergen con más fuerza ahorita y tienen una gran ansiedad de qué es lo que podemos hacer por ellos. El ministerio y los ministerios tienen una gran voluntad, pero hay que recordar que tenemos unas instituciones que de alguna u otra manera, sin que fueran todas nefastas, tampoco hay que, digamos, condenar todo lo que se ha hecho muchas cosas en este país, pero no se ha mirado con decisión a esos sujetos, no se ha mirado con decisión a esas regiones. Entonces, inventar esa comunicación, inventar que ese país sea incluido en estas instituciones hoy, pues supone unos retos muy grandes, y es lo que estamos tratando de hacer. Cuando hablas de los medios de comunicación y los medios comunitarios, por ejemplo, y alternativos, es un muy buen ejemplo de lo que ha pasado dramáticamente en el país. En este ministerio hace 22 años hubo un gran proyecto de radios comunitarias. Yo mismo hice una historia, por ejemplo, recuerdo en el Cauca, de las radios comunitarias indígenas. Ese proyecto se le quitó al Ministerio de Cultura y se llevó al Ministerio de las Tecnologías, en ese momento al Ministerio de las Comunicaciones, porque querían las frecuencias. Hoy está allá. Hoy tenemos que fortalecer desde el Ministerio de las Culturas, porque creemos que los medios son una cultura que tenemos que proteger, otra vez a esas emisoras comunitarias, a esos medios alternativos. Si el ministerio no está aquí para invertir en personas como ustedes, en medios pequeños, en medios medianos, en medios hegemónicos, entonces ¿para qué está el ministerio? ¿Sí me explico? Claro. Está simplemente para administrar unas cosas que ya venían sucediendo y que la verdad son muy virtuosas algunas de ellas. El sistema de convocatorias fue una buena manera de invertir los recursos, pero no pueden ser los únicos caminos que tienen los medios de acceder a dineros públicos. Los dineros y los recursos públicos son de todos y tiene que diseñarse una verdadera política pública. Por eso esta tarde que estamos haciendo esta entrevista, estamos hoy a qué día, 14 de marzo, esta tarde a las 6 de la tarde, esta entrevista saldrá después de esta conversación. Lanzamos el plan quinquennial, se dice, de 15 años de cultura, que hemos bautizado el plan del cuidado, la diversidad y de la vida, el territorio y la paz.
Ese plan lo que busca en el fondo es plantearle al país que tiene que diseñar una política pública, no solo desde las culturas, pero lo lanzamos desde las culturas, que incluya con decisión a ese otro país que no ha sido incluido. Y ese otro país que no ha sido incluido no solo son los territorios excluidos, son los medios alternativos, son los medios que opinan otras cosas, son sensibilidades que no hemos querido reivindicar y que simplemente las tenemos sometidas a unos apoyos, a unas convocatorias, a 3 cositas, a que funcionen de una manera precaria. El ministerio está para fortalecer a esos medios, a esas organizaciones, y yo mismo he dado la indicación, por ejemplo, de que haya pauta en esos medios. Yo dirigí un medio de comunicación que pertenecía a una empresa hegemónica, por supuesto, pero que debía buscar sus recursos, como la revista Arcadia. Yo me veía gatas cada mes para buscar los recursos para hacer ese medio de comunicación. Yo me soñaba, siendo director de ese medio, que llegara un ministro y que dijera: oiga, hay que darle pauta a los medios culturales. Eso es un deber del Estado, eso no es a ver si premio a unos que me caen bien y castigo a otros que me caen mal. Eso es lo que queremos instalar hoy acá, que la gente entre a las instituciones, se sienta dueñas de ellas, porque las instituciones no son de un ministro ni de unos funcionarios, las instituciones son de todos los colombianos, y todos los colombianos tienen derecho a ser parte de ellas. No es las instituciones encerradas haciéndole favores o dizque apoyando o ayudando a la gente. Perdónenme, pero eso se tiene que acabar. Esa cultura solo crea fórmulas clientelistas, que es que si tú tienes un amigo puedes acceder, si tú no tienes amigos no puedes acceder. Eso se tiene que acabar y tiene que haber una mayor transparencia en nuestro actuar. Por eso, de alguna manera, nuestra decisión es incluir con inversión a territorios excluidos, comunidades, gestores culturales, a través de varios programas del gobierno, y lo que me preguntas, medios alternativos. Por eso, en este gobierno, aunque el anterior gobierno había quitado la dirección de comunicaciones de este ministerio, fusionándola con la de la cinematografía, en este ministerio, en 2 o 3 meses, después de la reforma que le vamos a proponer al país sobre la Ley General de Cultura, vamos a volver a crear la dirección de comunicaciones, porque este ministerio necesita considerar que los medios son parte necesaria de la discusión democrática y de la cultura de un país. Importantísimo. Bueno, llevamos creo que ya casi como 2 años de administración, ¿no?, de este gobierno. A estos 2 años que faltan, ¿qué retos, qué apuestas hay? Sobre todo, bueno, y también pues obviamente con el tema sector arte, cultura. Son retos inmensos. Yo todos los días pienso que no hay el suficiente tiempo, que esto necesita por lo menos de 1 o 2 generaciones para cambiar profundamente. No estoy hablando solamente de un problema político, estoy hablando de un problema cultural, es decir, que lo que se quiere sembrar en este momento, por lo menos desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional, en eso tengo la convicción, que es un país con mayor capacidad de inclusión y de conversación y de tranquilidad y de convivencia, nos va a costar todavía un muy buen tiempo. Entonces esos retos no se pueden asumir con la urgencia de que usted o yo mismo voy a poder cambiar en 2 años una realidad que es muy compleja. Yo no tengo esos mesianismos, además yo no me creo un superhombre, acá hay 1000 y pico de funcionarios, la gran mayoría mujeres, además tengo que decirlo, que todos los días nos levantamos a tratar de cumplir esos retos. ¿Cómo los vamos a tratar de cumplir? Uno, proponiéndole a un país una nueva ley general, una reforma de esa ley general de cultura de 1997, que le permita ejercer sus derechos culturales a esos otros que no han sido incluidos a partir de junio, que la presentamos. 2, el fortalecimiento institucional. El país y el ministerio no puede seguir siendo gobernado solo desde Bogotá. Yo quiero crear 4 regionales del Ministerio de Cultura en el país. Es imposible que la gente tenga que pasar por Bogotá y no pueda por lo menos aspirar a ir a un territorio cercano. El país es demasiado extenso, pero por lo menos empezar con 4 direcciones. Una verdadera acción desterritorializada es importante. Aquí hemos fortalecido
todas las direcciones, doblándole sus recursos, que el presidente nos dobló los recursos, estamos fortaleciendo todas las entidades adscritas. Yo quiero dejar el Centro Nacional de las Artes como una empresa social industrial del Estado, que sea el corazón, si se quiere, de los teatros colombianos, de la política de teatros colombianos, recuperar los pequeños teatros que hay en Popayán, como el Teatro Bolívar, por ejemplo, los teatros del Pasto, el Teatro Santa Marta, para hacer un verdadero mecanismo de circulación. Aquí la gente que hace teatro, pues tiene un teatro en Bogotá, pero si va a Popayán no tiene un teatro. No tenemos un museo afro y necesitamos formas de representación para esos otros. Entonces todo esto está conectado de alguna manera, suena muy ambicioso. Hay gente que me dice, bueno, ya deje de echar carreta y de escribirle cartas al niño Dios. Yo lo que les digo es que yo necesito y creo que todos los gestores culturales de este país necesitamos soñar y necesitamos, a través de esos sueños y a través de esas palabras, tratar de conquistar unos espacios pues que no han sido conquistados con la decisión que tiene este gobierno para conquistarlos. Aquí hay inversión, hay planes, tenemos 1 billón de pesos en inversión este año. La gran macrometa de inversión se llama educación artística y cultural, son 360.000 millones de pesos que vamos a meter en ese tema. La mitad de ellos irán a colegios colombianos, a donde llegarán maestros, formadores, músicos, para dar clases de músicas con instrumentos. Este año ya llegamos a 1.536 colegios, llegaremos este año. Son artistas formadores, es decir, son músicos de los territorios los que llegan a dictar clases en esos colegios, pero eso no es suficiente. La otra mitad la daremos a gente como tú o como la gente que conocemos. ¿Para qué? Tú que eres literata, que eres poeta, que tienes un medio de comunicación, este mismo medio de comunicación se puede convertir en un pequeño taller de medios de comunicación para niños y jóvenes, para formarlos en comunicación comunitaria y darle un destino a los niños cuando salen del colegio, porque el niño popular no tiene un destino cuando sale del colegio. El niño del privilegio le podemos pagar clases de música, clases de literatura, el profesor de guitarra va a la casa. ¿Qué queremos y qué ha querido el presidente desde que fue alcalde y creó los clanes en Bogotá? Que ese niño tenga un destino. ¿Y qué queremos nosotros decirle a los artistas formadores que conocemos y que conozco, porque probamos de ahí? Si se organizan y crean programas de formación artística y cultural, si se asocian, podemos contratarlos como formadores artísticos y culturales para sus comunidades. No tienen que irse lejos, pueden ser en su barrio en Bogotá, pueden ser en su pueblo en tal lado. No es nada distinto de lo que están haciendo mucha gente en el territorio. La señora o el señor que toca tiple, que organice una escuela, unas clases de tiple para un número de niños y invertimos en él. ¿A través de qué? Obviamente una contratación que tiene que hacerse a través de las alcaldías. Ese es un gran proyecto que tenemos aquí de inversión, para cuando nos dicen, pero es que ustedes hablan mucha carreta y no son técnicos. Claro que somos técnicos, tenemos esa meta de inversión de 360.000 millones de pesos este año y tenemos de ahí en adelante inversiones en programas de cultura de paz, inversiones en infraestructuras culturales para la vida. Los gestores y artistas que no tienen un lugar, no tienen tampoco un destino que los contenga. Los lugares no tienen que ser todos perfectos, no tienen que ser infraestructuras de miles de millones de pesos. Hay lugares en los municipios que podemos fortalecer. Vuelvo y pongo el ejemplo del Teatro Bolívar en Popayán, al que vamos a meterle un dinero para que vuelva a ser un teatro digno. ¿Qué se vuelve un teatro? Teatro no es un lugar para presentar a ver si uno vive de boletas, eso es una locura. Un teatro es el gran centro de formación artística y cultural que tienen que compartir todas las agrupaciones. La de danza lo coge media jornada, los de baile no sé qué, los de teatro a tal hora. Los dotamos con un buen proyector de cine, entonces ponemos a circular el cine colombiano ahí también y vamos tejiendo unas redes que yo creo que son virtuosas. Tenemos bibliotecas públicas, hay una gran inversión en el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Oralidad de Colombia a través de sus más de 1.555 bibliotecas. Le hemos dicho al Chocó que vamos a hacer un fortalecimiento de sus bibliotecas, vamos a invertir con el Ministerio de Educación 5.000 millones en las bibliotecas para crear el Plan Departamental de Lectura Arnoldo Palacios, para hacerle un gran homenaje a este escritor chocuano, y así sucesivamente podría nombrar programas efectivos en donde vamos a invertir. Yo me encargué de hacer una planeación seria el año pasado, la empecé a hacer desde que llegué en agosto, dije tenemos que imaginar el próximo año, esto sin planeación no camina, y tenemos una planeación muy consolidada, muy ejecutiva. Tenemos el proyecto del Galeón San José, del Hospital San Juan de Dios,
El San Juan de Dios no es un edificio, es el corazón de la salud pública en Colombia, que es un tema cultural también, y así sucesivamente podría contarte muchos otros proyectos, pero yo creo que dejando un ministerio fortalecido, claro, con regionales, con un teatro, con un Centro Nacional de las Artes con capacidad de ejecutar también política de circulación artística en el territorio, con un gran proyecto de educación artística y cultural, yo me daré por muy bien servido si puedo terminar este gobierno diciendo, mire, dejamos una casa ordenada, dejamos unas finanzas saneadas, dejamos unas formas y unas líneas de acción que ustedes pueden continuar hasta el futuro para que se cumpla este plan. Bueno, ministro, ahora viene próximamente, próximo mes, abril, un evento que es muy importante, no solamente para la ciudad, para Colombia, ¿es cierto? Que es la Feria Internacional del Libro, la FILBO, que esta vez país invitado, Brasil. ¿Cuál es la articulación allí del Ministerio de Cultura? Y también, unido a eso, otro tema, la ley del libro. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es muy importante, es uno de los proyectos nacionales e internacionales de la lista de proyectos nacionales e internacionales que tiene el Ministerio. Quedó seleccionada entre un proyecto democrático, no es de una elección personal, que fue algo que hice, yo saqué los recursos del despacho, yo no quiero elegir a dedo a nadie, yo quiero que todo el mundo participe en igualdad de condiciones, a veces es complejo, pero esas decisiones hay que tomarlas, y la feria se ganó su derecho a permanecer ahí durante 2 años. Pero no solo hemos hecho eso, nos reunimos con el director de Corferias, con el doctor Andrés López, con la gente de la Cámara Colombiana del Libro, les insistimos en considerar que hoy en día ya no hay una sola Cámara Colombiana del Libro, hay 2 cámaras del libro en esta ciudad, y las 2 tienen los mismos derechos, entonces el Ministerio va a apoyar con mucha decisión a los editores independientes y regionales. Creamos un stand solamente para los editores regionales independientes de economía popular, es decir, brindándoles un apoyo. Vamos a hacer un apoyo vía transferencia de recursos a los editores independientes. Vamos a tener por primera vez un stand que reúne todo el Ministerio de Cultura, es decir, ya no va a estar el Ministerio aquí, el ICANN aquí, el archivo aquí, el Caro y Cuervo aquí. Vamos a reunir para que la gente vea la potencia del Ministerio en sus publicaciones. Vamos a lanzar en la Feria del Libro la revista Gaceta, la vamos a revivir para que la gente vuelva a tener un medio de comunicación desde aquí en donde pueda escribir. Su primera versión la vamos a dedicar a la vorágine, cuyo tema vamos a tener una gran exposición curada por la profesora y doctora Erna Wondervalde y Jimena Gama, y diseñada por Juan Pablo Fajardo de Piedra, Papel y Tijera, coordinada desde la Biblioteca Nacional, en donde lanzaremos además una colección de 10 libros con la vorágine en el centro, que acompañan el relato de la vorágine. Excelente. En sus dimensiones sociológicas, históricas, testimoniales. La vorágine es muy complejo. Vamos a ir a lanzar la FILBO por primera vez a Mocoa. El 11 y 12 de abril vamos a estar en el Putumayo para reconocerle el valor y pedir perdón en nombre del Estado colombiano a las comunidades Bora Bora, a las comunidades Huitoto, a las comunidades Huinane, que fueron masacradas y asesinadas hace 100 años, un poco más de 100 años, en el Holocausto del Caucho. Vamos a ir a La Chorrera el 23 de abril a la Casa Arana a hacer un acto simbólico de acompañamiento, de anunciar algunos asuntos que queremos trabajar con la comunidad que está allí. Así que viene una feria, digamos, que para nosotros es el sueño de realizar la inclusión con más decisión de los pequeños editores, del país regional, de los indígenas a través del tema de la vorágine, de la gente afro, por supuesto. Una FILBO que se llene de esperanza, de alegría. Es un evento muy importante para este país, son 600.000 personas reunidas y el Ministerio tiene que volverse protagonista. El Ministerio está para realmente alzar, si se quiere, su cabeza y sentirse protagonista de este país, porque el Ministerio somos todos, el Ministerio no es el triunfo de un ministro. Brasil es el país invitado de honor, lo celebramos, viene el presidente Lula, con quien estaremos, por supuesto, en la inauguración, y nos sentimos muy felices no solo de apoyar esa feria, sino de crear por primera vez en la historia del país una asociación de ferias regionales a las cuales apoyaremos también desde este ministerio, para que esas ferias no dependan
de una sola Cámara del Libro, sino que tengan un apoyo estatal. Las ferias de Cali, de Medellín, las ferias de Pereira, de Manizales, esas ferias tendrán un apoyo desde este ministerio y por supuesto tenemos una presencia con la Vorágine y con otros temas en las ferias internacionales del mundo. Ya comenzamos en La Habana, seguimos en Caracas, vamos para Quito, Santa Cruz de la Sierra, Guadalajara, Frankfurt, porque la producción colombiana tiene que verse en el mundo. Además, abrimos el proyecto Reading Colombia, es un proyecto de traducción, lo vamos a dotar con mucho más dinero. Excelente. Y esto para finalizarte con la última pregunta que me hiciste sobre la ley del libro. La ley del libro de 1993 ha sido una ley interesante, importante, nos ayudó a abrir caminos, pero hoy la tenemos que fortalecer. Tenemos que conversar sobre el tema del libro, digamos, en el sentido del precio único, qué vamos a hacer con los descuentos, qué vamos a hacer con una legislación que ya no responde a la industria editorial que tenemos de hoy. No. Como lo digo, en ese momento había una sola Cámara del Libro. Hubo, por supuesto, decir otra cosa sería tonto, hubo en ese momento grandes editores independientes. Los editores independientes no son el patrimonio de este siglo. Aquí en su medio, por supuesto, hay uno de los pioneros de la nueva edición independiente en los años 90, que es Esteban Hincapié con su colega Santiago Tobón, que crearon la editorial, primero Babilonia y después Proyecto Editorial, cuando eran unos muchachos a finales de los años 90 y nadie creía que uno podía volverse editor después del cierre de las grandes editoriales independientes de los años 70, 80 y 90 en Colombia, como el Áncora, como el CEREC, como la Carreta, como tantos proyectos que fueron grandes, que hicieron la Feria del Libro. Esas editoriales empezaron a decaer por el neoliberalismo y por las lógicas de los nuevos TLC a comienzos y mediados de los 90, y la nueva camada de editores, el relevo generacional, vino por parte de, entre ellos, estas dos personas que acabo de mencionar, a las cuales nos sumamos otros después comenzando el siglo, a mediados de comienzos de siglo, desde 2005, y se fue conformando una masa crítica de editores muy interesantes, que hoy pueden ser 90, 100, 200 editores en todo el país, que tenemos que empezar a reconocer, y esa ley del libro no los reconoce con la suficiente intención. Queremos fortalecer a esos editores, queremos también decirle a los grupos multinacionales que son bienvenidos en esta ley del libro. Esto no puede seguir siendo una oposición de grandes contra medianos y contra chiquitos. Entre más hagamos crecer la industria editorial, la armonicemos y seamos capaces cada uno de insistir en sus propios nichos de mercado, como en el de las librerías independientes, que es otro tema que tenemos que tocar en la ley del libro, va a ser muy importante. Yo cerraría diciendo que este gobierno recupera, por un decreto que ya firmé, una resolución que ya firmé, el Consejo Nacional del Libro. Así que vamos a instalar una mesa para discutir los temas del libro y la lectura en Colombia en una instancia, digamos, jerárquica importante, y toda la actividad del libro voy a crear el próximo fortalecimiento editorial, fortalecimiento institucional, el próximo septiembre, como anuncié, además de la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Literatura y del Libro. Toda la operación del libro en Colombia, institucional del Ministerio de Cultura, quedará en la Biblioteca Nacional de Colombia. Así tenemos Plan Nacional de Lectura, Bibliotecas y Oralidad, Dirección Nacional del Libro y la Literatura y Consejo Nacional del Libro en un mismo lugar, actuando en pro de los editores colombianos y de los editores instalados en este país. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por concedernos esta entrevista para Kira Medios. Bueno, continuamos. Gracias. Chao.